No dejes de viajar, repito, no renuncies al viaje. No aplaces una de las experiencias más importantes de esta vida. En el movimiento despierto existe más verdad que en toda la educación recibida. El viaje interior pone en orden nuestra vida emocional, propicia un espacio de reconciliación con nuestra humanidad. Viaja con humildad, es lo que garantiza nuestra capacidad de aprendizaje. Viajar no es peligroso. Lo peligroso es permanecer encerrado en nuestras burbujas y levantar muros de hormigón en nuestra mente. Si hay algo que contribuye considerablemente a nuestra salud física y psíquica, es precisamente explorar. Viajar tiene algo que no consigue un político, un libro, ni siquiera una madre, y es la capacidad para hacerte cambiar de opinión. ¿Qué estamos haciendo? Esperar. ¿Por qué? Porque llueve. Mucho. Así lo decidimos, renunciar a los deberes absurdos y al ruido social de un estilo de vida industrial que ha fracasado, para destinar la mayor parte de nuestro tiempo a reforzar aspectos como la serenidad, la coherencia, la integridad, el talento, la gratitud y el perdón. Nuestros días se vestían de sencillez, pedalear, descubrir y descubrirnos, escapar de las cuatro paredes, hacer amigos y atender nuestras necesidades básicas: alimento, cobijo, amor y salud. Vida nómada, sencilla, simple, pausada, en la que descubríamos un ecosistema en cada amanecer. Cuando te enfocas y decides experimentar tu vida como observador, no puedes sino agradecer todo aquello que te rodea. En las sociedades modernas vivimos tan dormidos que no somos conscientes del regalo que supone el simple hecho de respirar y escuchar los inefables sonidos de la naturaleza. Y si no somos capaces de emocionarnos y sentirnos abundantes en las pequeñas sutilezas, tampoco lo seremos en los grandes momentos. El despertador era maravillosamente rutinario. Sonaba igual que el romance entre la luna y el sol. El trinar de los pájaros anunciaba el despertar de las primeras luces que encendían la tienda de campaña. Los párpados amanecían perezosamente y abríamos los ojos dando la bienvenida a una nueva oportunidad, abrazando la inmensidad y respirando profundamente para elevar lo cotidiano a cotas de gozo extraordinarias. José González, un desayunito aquí, en un prado maravilloso con sol. ¿Qué más puedes pedir? Y es que cuando penetras en el medio natural, todo persigue una paz ordenada. Cuando me paro, respiro y observo, con frecuencia me siento como un equilibrista.
Al penetrar en el silencio interior, no fabricas nada, tan solo permaneces. Es la calma la que nos regala el acceso a verdades universales. No percibo placer ni sufrimiento en mí, ni alegría ni tristeza, sino imparcialidad. Te sientes como un árbol imperturbable a la lluvia o el fuego. Se llama ecuanimidad y es el amor absoluto de mantener el equilibrio interior tanto en la ganancia como en la pérdida, es decir, felicidad con mayúsculas. Hay veces que es súper peligroso porque no te das cuenta que estás en un entorno increíble porque lo estás viendo todos los días y estás atravesando bosques alucinantes sin ninguna persona, ningún vehículo a motor, solo escuchando los sonidos de la naturaleza, un aire súper puro, limpio, y llegas a normalizar la situación. Casi todos los días son así y dices, ¡guau! Ya no te sorprende, pero es increíble. Es increíble todos los paisajes que hemos visto y los recorridos que hemos hecho aquí en Suecia. In another tear I'll find.